Ahora vamos a hacer un ejercicio que es en relación, bueno, pues a los derechos fundamentales de la Constitución. Vamos a memorizar del 14 al 29. Estos artículos se conocen como derechos fundamentales, derechos fundamentales. Entonces, bueno, pues es igual. Yo voy a dejar ahora 3 minutejos, a ver si sois capaces de memorizar todos los artículos que hay de derechos fundamentales. A ver, voy a coger por aquí el reloj. Entonces os voy a dejar aquí 3 minutos para que memorizáis, a ver si somos capaces de memorizar todos los derechos fundamentales que tenemos, que es del artículo 14 al 29 de la Constitución. Venga, os dejo ahí 3 minutos para memorizarlo. No vale nada de apuntar ni nada, simplemente recordar. Venga, ¿lo tenemos o no? Vale, mirad, tenéis una idea. Esto es la famosa esta curva del olvido. Y se debería de empezar a aplicar estas ideas. Hay un estudio que te dice que, bueno, el primer repaso, bueno, recuperas el 100% del recuerdo inicial. Al segundo repaso, bueno, pues la curva baja más lentamente, que generalmente se suele hacer al tercer día, tercer repaso del tema a los 7 días y el cuarto repaso 15 días, ¿no? Pero este ejercicio, si lo hago y lo repito 1, 3, 7, 15, 30, esto no falla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar. El primer derecho va a ser el derecho de igualdad, ¿no? Es decir, yo en esa imagen que hemos visto, ¿qué teníamos? Teníamos una balanza. Yo simplemente me creo una imagen visual. No me interesa ahora mismo saber el contenido de lo que dice el derecho de igualdad, de que todos somos iguales ante la ley, etcétera. Eso no me interesa. Me interesa saber lo que son derechos fundamentales. Lo primero que tenemos es el derecho de igualdad. ¿Y qué pongo yo aquí? Bueno, pues en la puerta de mi casa, pues veo una gran balanza y digo, bueno, pues ¿dónde todas las personas que entran en mi casa tienen los mismos derechos? ¿No? Todos somos iguales, ¿no? Eso es lo primero. Pero tengo que darle un poco de forma, un poco de visualización, ¿eh? Esa puerta, una balanza, sería extraño, ¿no? De que una puerta pues tuviera una balanza, y eso significa la igualdad, ¿vale? Por lo tanto, el primer artículo 14, el derecho a la igualdad, lo tengo visto. Bueno, nada más entrar en mi casa tienes un recibidor. En el recibidor que tengo, pues tengo un cuadro, que sería el artículo 14, y me va a decir, pues tengo un cuadrito aquí que es con un corazón, ¿no? Bueno, y eso significa el derecho a la vida y la integridad. ¿Y qué dice? Bueno, dice hay un cuadro, dice con un corazón latiendo, con un cartel de prohibido hacer daño en mi casa, ¿no? Sería curioso, ¿no? Que tú entres a un domicilio de una casa de una persona y veas un corazón de que está latiendo bum, 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 ¿eh? Y ponga esa frase, ¿no? Cada vez que late de prohibido hacer daño. Bueno, esto es un poco irreal todo, ¿no? Pero hay que darle un poco de imaginación, porque si no, no funciona el ejercicio, ¿vale? Bueno, entonces ya tengo la puerta con la balanza, el derecho a la igualdad, tengo el derecho a la vida y a la integridad física, que es el cuadro. Tengo el siguiente, el artículo 16. Artículo 16, vamos a ver qué imagen tengo yo en el artículo 16. Bueno, el artículo 16, bueno, no tengo ningún tipo de imagen, pero bueno, aquí te dice que tú vas subiendo por... esto es así mi casa, ¿no? Hace así, por aquí. Bueno, y aquí hay unas escaleras que sube a la primera planta, ¿no? Bueno, así, unas escaleras, un rellano y sube luego a la otra. Bueno, ¿qué te dice aquí? Libertad ideológica y religiosa. Pues te dice que yo por aquí tengo unos cuadritos, de cuadros de todas las religiones, de la India, del cristianismo, de todo, ¿no? Y luego tengo una cabeza por aquí entre medias, una cabeza muy llamativa, con diferentes símbolos, diferentes símbolos, Vale, pues ya lo tendría también interiorizado y memorizado. El primero hemos dicho derecho a la igualdad, la balanza. El artículo 15 hemos dicho el derecho a la vida con ese cuadro que tengo en el recibidor. Artículo 16, el derecho a la libertad ideológica y religiosa. Esos cuadros que tengo cuando subo las escaleras de mi casa. ¿Qué más tengo? Bueno, pues aquí tengo dentro de mi casa también una cosita que es un espejo. Aquí tengo un espejo así redondo, un espejillo así redondo. Y es súper curioso este espejo. ¿Y por qué es súper curioso? Porque te dice el artículo 17. Dice libertad y seguridad. Bueno, ¿qué pasa? Que cada vez que yo me asomo a ese cristal, mi imagen se refleja y al mirarme, pues me veo a sí mismo con unas llaves, con unas llaves que salen de ese espejo que llevan a un lugar secreto, ¿no? A una habitación secreta. Bueno, pues ya voy un poco atando todo. ¿Qué hemos dicho? Artículo 14, igualdad.
Igualdad. Hemos dicho la balanza. Balanza. Artículo 15. En mi recibidor de mi casa. Lo voy a poner incluso, tengo que hacerlo mentalmente. En mi recibidor de la casa, ¿qué tengo? Pues tengo un cuadro con un corazón. ¿Eso qué expresa? El derecho ¿a qué era? El derecho a la vida, ¿no? Es un derecho fundamental. Vale, el artículo 16 hemos dicho que voy subiendo las escaleras a la primera planta, donde tengo varios cuadros, varios cuadros, ¿de qué? De diferentes religiones y demás. ¿Eso es la libertad de qué? Libertad religiosa. Bien. Bueno, pues ya tengo unos cuantos memorizados. Vale, voy siguiendo. Lo que hemos dicho, aquí estas llaves muestran, pues eso, libertad y seguridad, ¿no? Es decir, esa habitación secreta. Al mirarte en el espejo, te ves a ti mismo con unas llaves que abren una habitación secreta. Correcto. Artículo 18. Intimidad y domicilio. ¿Qué pasa? Que con esas llaves voy a mi habitación secreta. Pero es curiosa la habitación secreta, ¿no? Te dice, en la puerta de la habitación secreta tengo cámaras ocultas. Dices que las oculto, bueno, con una bandera muy llamativa de España, ¿no? Bueno, pues eso lo tengo así. Bueno, artículo 18, intimidad y domicilio, ¿no? La intimidad y domicilio lo relaciono con mi habitación, ¿no? Quizás sea el lugar más reservado, ¿no? De tu domicilio, ¿no? Tu habitación. Por eso digo que, bueno, que lo tengo reservado, o le tengo con cámaras ocultas, lo tengo con una bandera así muy llamativa en la puerta. Venga, eso es el artículo 18, intimidad, el derecho a la intimidad y domicilio. Voy a por otro, artículo 19. Artículo 19, me bajo otra vez a la primera planta de mi casa y observo que en la mesa del comedor, bueno, pues tengo un mapa así mundi, en este caso de España, donde veo diferentes vehículos, ¿no? Minicoches, ¿no? Que se mueven automáticamente, ¿no? Cada vez que me aproximo a la mesa, veo que estos coches van cambiando de una dirección de un lugar a otro. Bueno, eso sería el derecho a la libertad de circulación y residencia. Pongo ahí, encima de la mesa del comedor, tengo un mantel, dice, con un mapa gigante de España, con minicoches que se mueven de un lugar a otro. Bueno, vale. ¿Me valdría eso? Sí, porque yo solo relaciono con la libertad de residencia, perdón, de circulación y residencia. Residencia y circulación. Sigo estando en el salón de casa, y en el salón de casa yo creo que todos tenemos un equipo de música, ¿no? Pero yo concretamente tengo un equipo de música un poco extraño. Tengo un micrófono, te dice ahí, dice en el comedor tengo una cadena de música donde tengo un micrófono que lleva ruedas, que empieza, bueno, pues en casa a moverse solo, recorriendo todos los lugares de un sitio a otro, diciendo ahí, dice, puedo ir donde quiera y sonar como quiera. El micrófono es la libertad de expresión, ¿no? El micrófono lo relaciono con la expresión, correcto. Tengo el artículo 21, el derecho de reunión. Sigo estando en el salón de mi casa. Bueno, pongo ahí, veo a toda mi familia con pancartas gritando reunión pacífica en el sofá. Bueno, pues ahí veo yo a mi mujer, a mis 3 hijos, al perro, y todos ahí con unas pancartas diciendo eso. Están todos reunidos, ¿no? Reunidos, porque quieren ver una película, quieren ver algo, y entonces se reúnen ahí. Luego el derecho de asociación, sería el artículo 22. Asociación, bueno, pues sería extraño, ¿no? Ver en el sofá de mi casa, bueno, pues ese conjunto de muñecos, muñecos de papel que han hecho mis hijos, que están ahí cogidos de la mano y todos moviéndose a la vez, ¿no? Eso sería para mí el derecho de asociación. Bien. Bueno, dentro del propio sofá, del propio salón, pues tengo un televisor, pero sería muy anecdótico el televisor que yo sea capaz de meter dentro del televisor directamente cuando quiero votar, el voto particular mío lo meto dentro, ¿no? Así como aparece en la imagen. Bueno, pues eso sería el derecho de participación, Voy a por otro y pararía aquí. Mira, el derecho a la tutela judicial, lo que hemos dicho, ¿no? El derecho a la tutela judicial, es que no he podido hacer la imagen, pero sería cuando tú vas pisando las peldaños de la escalera, pues automáticamente te van saliendo por ahí sentencias, incluso las sentencias que, bueno, se oyen por la casa, ¿no? Por los altavoces de la casa, ¿no? Subo las escaleras y si de repente los peldaños se van transformando en sentencias,
que se van moviendo solas. Cada vez que pisas un escalón, se escuchan voces diciendo recurre, recurre o lo que fuera. Venga, pues eso sería el artículo 24. Legalidad. Legalidad. Bueno, pues dentro de mi habitación de mi casa también te dice, en la pared de la habitación cuelga un enorme cuadro, colgaría un enorme cuadro, dice con un fondo dorado, sería súper curioso, y brillante con la frase que te dice ahí de no hay delitos sin ley previa. Y te dice una cosa súper curiosa del cuadro. Dice que cuando tú te aproximas a ese cuadro, pues te dice que las letras empiezan a transformar, empiezan a ponerse casi como una forma de barrote de una cárcel, ¿no? Eso indica el principio de legalidad, ¿eh? El principio de legalidad. Ese cuadro, con esas letras, con esos fondos dorados, que yo me acerco y se transforma. Principio de legalidad, también me acuerdo. Bueno, el artículo 26 son los tribunales de honor. Lo que hemos dicho, dentro de nuestra habitación, pues supongo yo que tendréis un armario. Cuando tú abres ese armario, pues sería súper curioso ver una especie de peluches con unas coronas en la cabeza, donde discuten ahí por saber cuál es más el más honorable. Honorable, tribunales de honor. Todos discutiendo. Como no quiero que discutan, les cierro la puerta y hasta el día siguiente. Luego el artículo 27. La educación, bueno, sería súper curioso, ¿no? Que en la habitación del crío, pues cuando abre un libro que tiene él, un libro muy, muy especial, pues cada vez que lo abre, pues se ilumina toda la habitación así con una especie de color verde, ¿no? Donde empiezan a salir del libro así muchos guardias civiles, así vestidos, boom, boom. Entonces sería muy curioso ese libro, ¿no? Para mí. Luego el artículo 28, bueno, pues sería mi perro. Hull. Pongo ahí, digo, está plantado frente a la puerta con una pancarta enorme, dice, colgada de su cuello, dice que arrastra con la boca porque no quiere salir, está en huelga, está en huelga. Muy bien. Y por último tendríamos el artículo 29, el artículo 29, petición. Bueno, sería curioso también ver dentro, a las afueras de las habitaciones de los críos, las habitaciones de los críos, bueno, pues aquí en la pared, que han puesto pues una especie de buzón, y aquí en el buzón pues van metiendo sus peticiones. Pues papá, quiero 5 euros para el rulos ese, o el roulos ese, como se llame ahora, lo que están viciados los críos de hoy en día. Pues ahí, van dejando ahí las peticiones, ¿no? Entonces vamos a repasarlo rápidamente. Lo repasamos rápidamente. Derecho a la igualdad, lo refuerza un poco todo mentalmente. La puerta, ¿no? Con la balanza. Bien. El derecho a la vida, hemos dicho ese cuadro que tengo en el recibidor, que está latiendo constantemente, ¿no? Libertad ideológica y religiosa, hemos dicho, pues subo a la primera planta, tengo varios cuadros que tienen, bueno, pues de diferentes religiones, etcétera. Luego en el fondo del pasillo veo un cuadro, hemos dicho que cada vez que yo me aproximo al cuadro se refleja y me veo con una llave, ¿no? Una llave que me lleva a una habitación secreta. Eso sería el derecho a la libertad y seguridad, la llave con la seguridad. El derecho a la intimidad y domicilio, ya lo hemos dicho, nuestro propio domicilio, nuestra propia habitación, ¿no? Luego tenemos aquí la fotografía del mapa, que es la libertad de residencia y circulación. Este mapa que había en la mesa con minicoches que se iban moviendo de un lado para otro. El micrófono, súper curioso el micrófono que tengo, ¿no? Porque va con unas ruedas, se mueve por toda la casa solo, es la libertad de expresión. Luego tenemos la libertad de reunión. Libertad de reunión, bueno, quitaría esta imagen y dejo esta, ¿no? Veo ahí a todos los miembros de mi familia que están en el sofá, con unas pancartas reivindicando, reuniéndose, que quieren silencio para ver la tele. El derecho a asociación que hemos dicho, la figura de los muñequitos estos que han hecho mis críos, de cartón o de lo que sea, que están todos abrazados, dándose la mano. El derecho de participación, pues la tele donde le meto mi voto. El derecho a la tutela judicial efectiva, las pestañas, ¿no? Perdón, los peldaños de mi escalera, cada vez que lo voy pisando, se mueven y van soltando sentencias. La legalidad penal donde estaba, en mi habitación también. Eso era un cuadro súper que yo tengo ahí con unas letras dorados y cada vez que me aproximo se transforman en barrotes de prisión. Eso es la legalidad. Tribunales de honor estaban en mi dormitorio. Cuando yo lo abro, veo estos osos o estos peluches con estas coronas aquí puestas. Y hablan de cuál era el más honorable.
El derecho a la educación era el libro que tiene mi hijo, que a veces que lo abre salen guardias civiles, así unas luces de color verde. El derecho de huelga era el perro que no quiere salir. ¿Eh? Y luego, por último, el derecho de petición, pues es el buzón donde los críos van colgando las papeletas. ¿Mm? ¿Lo tenemos?